igual también los hongos. Entonces vamos a ver en este caso quiénes son los amigos de nuestro querido honguito, ¿ya? Y para qué sirven, ¿ok? Vamos anotando a los que tienen cámara apagada, salvo a los que tienen permiso, ¿ya? Listo, ok. Ahora sí, vamos a ver un poquito. ¿Quiénes son? ¿Ok? Entonces vamos a ver una introducción que nos habla el autor sobre el reino fungi y vamos a ver un video al respecto. Y después seguimos, en ese caso, comentando más acerca de nuestros amiguitos, o en este caso, ¿cómo decir? Los paisanos de nuestro querido amigo hongo. Bien, para eso hay que entender en este caso que la ciencia que estudia los hongos se llama micología, ¿ok? Y, o sea, mira qué grande puede ser ese reino, qué grande puede ser ese reino para que haya una ciencia que se dedique exclusivamente a estudiar a los hongos. O sea, no es que solamente hayan, no es que los hongos solamente existan en tu pizza, tampoco es que los hongos existan solamente en Super Mario, no. Es tan grande este reino que en este caso hay una ciencia que específicamente los estudia, ¿ok? Entonces, ¿no? Entonces el autor nos pregunta, ¿no? ¿Alguna vez has sentido picazón entre los dedos de tus pies? ¿Ya? Pues bueno, esa picazón es un síntoma de que tienes hongos en los pies, junto con otros signos que se desarrollan, el llamado pie arqueta que les decía. Sin embargo, hay otros hongos que crecen en el suelo de los bosques y los recolectan para luego agregarlos en la comida como la pizza. ¿Ok? Por ejemplo, los famosos champiñones. ¿Okay? Entonces, ¿cómo puede ser que hayan hongos que se puedan comer y hongos que nos estén vaciando en los pies? Bueno, pasa, ¿no? O en este caso también en los tallarines rojos. Vaya tu mamá, o te manda a comprar hongos. Ah, pues, también pueden estar en los tallarines, por ejemplo. ¿Ya? Y le da rico sabor. Sí, 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 es verdad, le da rico sabor. ¿Ya? Ay, ¿por qué llegan tarde? ¿Por qué llegan tarde? Ya, entonces, a ver, ratito. Ok. Entonces les decía, ¿no? En este caso. Bueno, los hongos, en este caso, ya estos son dos ejemplos de hongos y pues hay otros más que se encuentran en el reino fungi. También el reino fungi se le puede llamar reino micota o sencillamente reino de los hongos. Son organismos que presentan características muy peculiares. Sus células poseen una pared celular que se llama quitina. No sé si habíamos visto ya anterior en otras sesiones que la quitina es de alguna manera la que le da dureza a la pared, en este caso celular. ¿Ok? Buen provecho. Sin embargo, y al igual que los animales, los hongos no realizan la fotosíntesis, es decir, no son, o sea, son heterótrofos absortivos, ¿ok? Es decir, absorben la materia orgánica mediante sus hifas. Algunos hongos tienen esporas y lo utilizan para reproducirse asexualmente. Puesto que poseen simultáneamente rasgos animales y vegetales, son considerados un grupo aparte, independiente de estos dos. A ver, en este caso, uy, ¿qué pasa? Bueno, hoy día el Zoom no me quiere dejar tranquilo, pero bueno. Entonces les decía que vamos a ver en este caso un video sobre los hongos, para que ustedes entiendan en este caso, ya, más características de los paisanos de honguito, ya, para que puedan ver por qué tienen sombrero, ¿no? No son mexicanos, por si acaso, ya, por si acaso. Ok, entonces vamos a ver un poquito más sobre, en este caso, los hongos.
Hola chicos, bienvenidos a otra clase de ciencia. Estamos en el curso de biología. En esta oportunidad nosotros vamos a hablar de un reino súper interesante, el reino fungi, llamado también el reino de los hongos. En biología el término fungi hongos designa un reino que incluyen a los organismos celulares heterótrofos que poseen paredes celulares engrosadas mediante quitina. La especialidad dentro de la biología, la medicina, la botánica que se ocupa de los hongos se llama micología. Los hongos son organismos eucarióticos, células con núcleos. Estos son los descomponedores primarios de la materia muerta y comúnmente se les puede ver en el pan añejo. Tienen una gran importancia económica para los humanos. Las levaduras son las responsables de la fermentación de la cerveza y el pan, y el cultivo de setas es una gran industria en muchos países. A continuación conoceremos algunos hongos. Tenemos por ejemplo aquí a los prototaxites. Estos hongos eran terrestres, actualmente están extintos. Existieron aproximadamente hace 420 millones de años y hace 370 millones de años que se extinguieron. Medían aproximadamente entre 6 a 8 metros de altura. Imagínense lo enormes que eran. Los mohos. Los mohos se encuentran tanto al aire libre como en los lugares húmedos y con baja luz. Existen muchos mohos que son especies microscópicas que crecen en forma de filamentos pluricelulares o unicelulares. Las levaduras. Las levaduras son microscópicos y unicelulares capaces de iniciar los procesos de descomposición, fermentación, de sustancias orgánicas, particularmente los azúcares y carbohidratos, obteniendo alcoholes. Las setas u hongos comestibles. Incluyen muchos tipos de hongos o setas que son recolectados, cultivados y otros que no son cultivados fácilmente y que son muy apreciados en la gastronomía. Las trufas subterráneas. Es muy apreciada en la gastronomía por su aroma y es de gran valor económico. Se trata de un hongo que se encuentra bajo el suelo y que posee un aspecto exterior oscuro tirando a negro, de superficie verrugosa. El oidio, llamado popularmente blanquilla o cenicilla, atacan principalmente las hojas y los tallos muy jóvenes. ¿Y te has preguntado qué son los líquenes? Como los podemos apreciar, los líquenes vienen a ser una asociación simbiótica de hongos con algas. De esta manera ellos se asocian con el fin de poder sobrevivir. A continuación conoceremos algunas características que presentan los hongos. Característica número uno. El reino fungi es también llamado el reino de los hongos. Característica número 2 de estos espectaculares hongos. ¿Dónde pueden vivir? Les gusta vivir en diferentes tipos de hábitats, aunque todos ellos suelen ser húmedos o acuáticos. Los fungi pueden vivir en los mares u océanos, sustancias en descomposición, suelos, etc. Siguiente característica. Tienen una pared celular constituida de quitina. Esta es la característica definitoria del reino fungi, ya que solo estos organismos tienen una cubierta celular compuesta de este material. Este compuesto da gran resistencia a estas células. Los hongos son heterótrofos, es decir, no realizan la fotosíntesis, por lo cual se clasifican en
Saprófitos, parásitos y simbiontes. Saprófitos. Consumen materia orgánica en descomposición. Parásitos. Consumen materia orgánica de organismos vivos sobre los que viven. Simbiontes. Simbiontes. Se alimentan gracias a organismos vivos sobre los que viven, pero estos también obtienen algún beneficio de ellos. En cuanto al número de células, los hongos pueden ser unicelulares, así como también pluricelulares. Dentro de los unicelulares, como ejemplo, tenemos a las levaduras. Y los pluricelulares, el ejemplo serían las populares setas. Alimentación. Los hongos no tienen hojas, raíces, ni clorofila. ¿Cómo se alimentan entonces? Los hongos toman sus elementos nutritivos de los cuerpos de otras plantas y animales, ya sean vivos o muertos. Reproducción de los hongos. La reproducción de los hongos puede ser sexual o asexual mediante esporas. Ahora veamos la estructura que presenta un hongo. Un hongo presenta las siguientes partes. Aquí veamos las partes de un hongo Z. ¿Qué partes presenta un hongo? A ver. Presenta un sombrero, tiene laminilla, anillo, el talo o pie, las hifas y al conjunto de hifas, ¿cómo se le denomina? Se lo llama micelio. A ver chicos, ahora vamos a demostrar cuánto hemos aprendido. Tenemos unas palabritas ahí y nosotros vamos a completar en los espacios que se encuentran a continuación. A ver, los hongos son llamados también, ¿cómo se llaman? Son llamados también micotas. Muy bien. Como no pueden fabricar su propio alimento, necesitan obtenerlo de que presentan los hongos. En este caso es una Z. A ver. Listo. Ok, más que bueno, ya lo demás es algo más práctico que hace el autor. Ya, pero más o menos la idea es entender, en este caso, cómo son las características de estos seres, ¿no? Del reino fungi, ¿okay? Los paisanos de Honguito. ¿Ya? Justamente lo último que habló, ¿no? Del autor, acá está, vamos a primero ver cuáles son las partes de un hongo, ¿ok? En general. Obviamente que no todos tienen la misma forma, ¿no? Pero es una estructura, se puede decir como que similar en todos los casos, ¿no? Para los hongos, en este caso algunos de ellos son unicelulares, como las levaduras, pero la mayoría son pluricelulares y sus células se disponen una detrás de otra, dando lugar a unos filamentos llamados hifas. Ya ustedes ven aquí, están señaladas en la parte de abajo. Estas son las hifas. El conjunto de hifas que a veces se ramifican reciben el nombre de micelos. El conjunto de hifas, de las ramitas, por el cual en este caso sostienen al hongo. ¿Okay? También poseen en este caso una estructura superior llamada sombrero, ¿no? No son charros mexicanos, ya, por favor. Son sombreros, es lo que se le denomina, bueno, por la misma, podemos parecido al sombrero que usamos nosotros, pero no, no son charros mexicanos, por favor. ¿Ya? Entonces, y a veces tiene anillo y pie, ¿ok? O sea, anillo es de alguna manera lo que está en su tronco, ¿no? Se puede decir, y en este caso el pie es debajo de o en la base del tronco, ¿ok? Bueno, estos son los champiñones, son los que te comes en la pizza, ellos son, ¿ya? ¿Ok? Ahora, vamos a ver en ese caso cuáles son las funciones. Primero, el hábitat de los hongos. Los hongos son heterótrofos, ¿ok? O sea, no, como ya dije anteriormente, y el autor también lo menciona, no producen sus alimentos a través de la fotosíntesis, ¿ok? Y dice, esta es la particularidad la que determina su forma de vida.
¿ok? Algunos se alimentan descomponiendo y desintegrando los restos de seres vivos. Otros se alimentan a expensas de los fluidos de otros seres vivos, ¿ya? Y estos se le llaman parásitos, o sea, los que viven dentro de los fluidos de otros seres vivos. Y la mayoría de hongos necesitan estar en materia orgánica, o sea, en este caso en ambientes húmedos y oscuros. Clasificación de los hongos. Ya podemos decir, o sea, los podemos agruparlos en basidiomecitos, ya, que en este caso son el carbón del maíz y los champiñones, que son los que te comes en la pizza. Acá están, estos son los culpables, ya. Los ascomicetos, que son las levaduras para la elaboración del pan, el vino y la cerveza. O sea, en este caso, el hongo aquí tiene funciones de alza. Lo usamos para la alimentación propia, ¿ok? O sea, parece mentira, pero sí. O sea, por eso les digo que los hongos tienen una razón de ser en nuestro medio ambiente. El moho del pan, ¿ok? Que en este caso participa en la descomposición de, en este caso, de organismos, ¿no? Como en este caso frutas, entre otros. ¿Ya? Los deuteromicetos. Ya tenemos, por ejemplo, al tricofitón, ¿ya? Que causa en este caso la enfermedad del pie de atleta, que está aquí. Por eso siempre se les dice a ustedes, báñense y cuando se bañan, séquense bien los pies para que no salga, en este caso, el tricofitón. Porque eso es bien, o sea, cuando aparece sí te va a picar duro. Así que siempre que te bañes, sécate los deditos, sobre todo entre los dedos. Eso es muy importante. Importancia de los hongos. Bueno, ya podemos entender, tener una idea, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué son importantes? Porque intervienen en la alimentación nuestra, ¿ok? Pero también intervienen, por ejemplo, en la medicina. Por ejemplo, de ellos, por decir, ha sido, por ejemplo, elaborada la famosa penicilina, que viene a partir del hongo Penicillium notatum, ¿ok? ¿Quién en este caso descubrió o quién fue el encargado de elaborar la penicilina? Alexander Fleming, ¿ok? Él descubrió unas bacterias que morían porque accidentalmente en su cultivo había crecido el hongo de la penicilina, o sea, hay cosas en este caso, la ciencia en muchos casos va a estar compuesta se puede decir, de azar, ¿no? De cosas que uno no lo tiene previsto, ¿ya? Y sin embargo, en este caso, se descubren de una manera accidental, como en el caso por ejemplo, el descubrimiento de la penicilina, ¿no? Que en ese caso vio que este hongo mataba a las bacterias, ¿ok? Entonces, entendió y que en ese caso se podía elaborar antibióticos a raíz de los hongos, ¿ok? O sea, este paisano de honguitos sí tenía mucha, o sea, nos ha servido de bastante incluso, de bastante utilidad. En la industria alimentaria, como lo hemos dicho, ¿no? Tenemos, por ejemplo, al Saccharomyces cerevisiae, ¿no? Que es hongo, en este caso, utilizado en la elaboración del pan. ¿Quién no ha comido pan? Todos hemos comido pan, entonces el pan en ese caso es gracias al hongo, para que vean, o sea, es lo importante que es el hongo. Y en este caso, en la ecología, los hongos son los encargados de descomponer materia orgánica del cadáver. ¿Okay? Y en alguna manera contribuye, o sea, cuando se elimina materia orgánica, en este caso generan gases que a la vez contribuyen a los ciclos que preservan, en este caso, la naturaleza, que ya después ustedes lo van a ir aprendiendo, lo van a recordar. ¿Ok? Entonces, en este caso tenemos, o sea, vemos que los hongos sí tienen una utilidad en nuestra vida diaria. Entonces,
de alguna manera pareciera mentira, ¿no? Uno dice, bueno, pero ya ahí, ¿para qué sirve, no? Y al final siempre van a tener una utilidad. Si eso siempre tenganlo en cuenta, que siempre en este caso, la naturaleza es tan sabia que dispone procesos que todo tiene con la finalidad, en este caso, de preservar, de preservar el medio ambiente. Entonces, todo lo que propone es para la conservación, tal como lo hemos podido disfrutar en este caso, nuestro medio ambiente. Pero vamos a ver un poquito de lectura, y vamos a hablar un poquito más sobre Alexander Fleming y su descubrimiento, ya, de la penicilina, porque es básica porque fue un momento en el que, ¿no? O sea, fue un momento bisagra, en este caso, en la medicina, ¿ok? Eh, es por eso que, o sea, de alguna manera, siempre cuando se hablen en los reinos de los hongos, siempre te van a hablar de la penicilina, ¿ok? Del descubrimiento de Alexander Fleming. Entonces el autor nos propone una lectura. A ver, Caleb, dime qué pasó. No te veo, tienes la cámara apagada. Ya, ok, seguimos. A ver, dice, en 1928, el investigador Alexander Fleming descubrió la penicilina, un acontecimiento que cambiaría el curso de la historia de la medicina, ni más ni menos. ¿Ok? Y estamos hablando de o sea, estamos hablando de casi un poco menos de un siglo, ¿ah? O sea, para que vean, o sea, para que vean lo Profesor, mucho que sí que me habla, que me habla. Ah, ahí les decía en ese caso, les decía, yo me olvidé ya. Ya, ok. Entonces, por ejemplo, en el caso, acá en la sesión nos hablaron de que, o sea, este descubrimiento de Alexander Fleming fue bisagra para eso de la medicina. Y ojo, estamos hablando de un descubrimiento que tiene un tiempo de poco menos de un siglo. Poco menos de un siglo. Entonces, este hallazgo, dice la lectura, abrió las puertas de la revolución antibiótica. O sea, en este caso, para matar las bacterias. Muchas especialidades médicas no existirían hoy si Fleming no se hubiera encontrado con una placa de su microscopio, no se hubiera encontrado en una placa de su microscopio un hongo bautizado como Penicillium o Penicillium notatum. Fleming estaba trabajando con unas bacterias llamadas estafilococos dorados. Casualmente descubrió que estas eran destruidas por un hongo muy común originado por la descomposición de de ciertas sustancias, ¿no? Este científico británico descubrió sin proponérselo el poder de este moho, ¿no? Llamado Penicillium notatum. Gracias a esta casualidad, se descubrió la penicilina y se convirtió en un remedio universal contra muchas enfermedades microbianas. Ya, el padre de Fleming era un agricultor, había salvado del lodo espeso al hijo de un noble inglés, que por agradecimiento se llevó al hijo de este agricultor para educarlo. El agricultor aceptó y con el paso del tiempo este joven se graduó en la Escuela de Medicina de St. Mary Hospital en Londres y se convirtió en un personaje conocido a través del mundo. El notorio Sir Alexander Fleming, el descubridor de la penicilina. Algunos años después, el hijo del notable inglés cayó enfermo de pulmonía. ¿Y qué lo salvó? La penicilina. El nombre del noble inglés, Randolph Churchill. El nombre de su hijo, Sir Winston Churchill. ¿Y quién es Sir Winston Churchill? ¿Por qué la lectura lo menciona? En este caso, porque Sir Winston Churchill
viene a ser, en este caso, si la memoria no me falla, el primer ministro británico que en este caso tuvo que hacer frente a la invasión del ejército nazi en la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Entonces, mira las casualidades de la vida. O sea, Fleming descubre casualmente la penicilina. Después, o sea, con ese descubrimiento pudieron, en este caso, desarrollar muchos antídotos contra enfermedades bacterianas. Y en una de esas salva, en este caso, a un hombre muy importante en la historia de, en este caso, de Gran Bretaña o del Reino Unido, ¿no? Y bueno, ya esa es una historia que ustedes van a enterarse cuando estudien historia universal. Pero está bastante detallado los acontecimientos que ocurrieron sobre la Segunda Guerra Mundial. Pero vamos a ir a lo nuestro, ya, lo nuestro. Entonces, o sea, los paisanos de Honguito sí tienen una relevancia. ¿Ya? O sea, de alguna manera sí nos ayudan en la alimentación, en la medicina, ¿ya? ¿Ok? Y también en la ecología, ¿ok? Entonces, ¿por qué de alguna manera, por qué estos muchachos con sombrero no están incluidos en el reino animal o vegetal? Porque no tienen características completas de un vegetal ni tampoco completas de un animal. Entonces, es una categoría intermedia. Por eso que son un grupo aparte. O sea, si bien estos chicos de sombrero, de alguna manera, crecen en algunos casos sobre la Tierra, no necesariamente desarrollan, o en este caso, se alimentan de la fotosíntesis, como si lo debería hacer una planta. Por eso que no puede ser, en este caso, agregado al reino de las plantas. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, o sea, de alguna manera, de acuerdo a su función, a su, a su modo de vida, entonces ellos van creciendo y se mantienen. ¿Ok? Entonces, por eso es importante en este caso, sí, conocer mucho sobre el reino fungi. ¿Ok? Entonces, esa ha sido en este caso la información que les puedo compartir sobre los amigos de Honguito. ¿Ok? Entonces, sí, lo que voy a querer es que ustedes, para la tarea, para la investigación, creo que sí creo que sí quiero que ustedes sigan investigando, ¿ya? Y es, en este caso, quiero que lean y descubran qué cosa es la penicilina, ¿ok? O sea, cuando hemos hablado sobre Alexander Fleming, ¿ya? Y su descubrimiento, en la sesión decía algo muy importante. Es, en este caso, uno de los hechos más importantes de la historia de la medicina. Y bueno, pues ya o sea, de alguna manera estamos hablando de 1928, son 7 años después del centenario de la independencia del Perú. O sea, del centenario, ni siquiera estamos hablando de menos de 100 años. Y la medicina hasta la fecha ha desarrollado, o sea, ha evolucionado tanto a partir de ahí, que uno comprendería que todos estos descubrimientos han sido, o en todo caso, han persistido por más tiempo. Y vean que no era así. Imagínense cómo se curaban anteriormente. Debe ser muy difícil. ¿Ok? Entonces, Entonces, lo que ustedes van a hacer ya es investigar sobre la penicilina. ¿Ok? ¿Qué cosa es este antibiótico? ¿Por qué es tan relevante en la historia de la medicina? Eso es lo que ustedes van a investigar. Quiero una buena investigación. Tienen 40 minutos para investigar. Yo creo que algo decente debe salir de ahí. ¿Ya? Porque hay mucha información al respecto también. O sea, van a tener mucha información a la mano. ¿Ya? Y sobre todo para que ustedes conozcan, ¿ya? ¿Por qué la penicilina
es un antibiótico muy importante en la historia de la medicina. Y todo fue descubierto por una casualidad. Normalmente, si es que alguien se va a dedicar a las ciencias naturales o a alguna ciencia médica, van a entender y se van a dar cuenta que normalmente los inventos, en ese caso los descubrimientos, son muchos producto de la casualidad, sin querer queriendo. Así, es verdad. O sea, así como el Alexander Fleming, que de la nada descubrió, se dio cuenta de que el penicillium se comía a las bacterias, las destrozaba, les hacía añicos, ¿no? Les hacía simplemente las destrozaba, entonces así muchos descubrimientos. Ya se enterarán cuando vayan conociendo más descubrimientos. Entonces, bueno, ya, hasta aquí queda la sesión. No se olviden investigar sobre la penicilina. 3:45, quiero ver sus reportes en mi celular. ¿Ya? Hasta aquí nos quedamos y nos vemos a la última hora, 5:15, para una nueva maldad mía. Chao, chao, chao. Nos vemos. Hasta luego, profesor.